Yo quisiera que abramos la escritura en el segundo libro de Reyes. No tenemos un adaptador aquí para la... ¿No? Bueno, se murió. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Nosotros vamos a ver cómo el ministerio de la iglesia trae respuesta al corazón de la necesidad de la gente. Y esa, creo yo, es la única razón por la cual Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros, para que la gente sea alcanzada, sea salvo, escriba su nombre en el libro de la vida, y para crear a su iglesia. Recuerden que el Señor le dice a Pedro: a ti te voy a dar las llaves del cielo. ¿Recuerdan eso? Las llaves, ¿no? Y algunas personas piensan que Pedro está allá esperándonos para ubicarnos en el lugar. ¿Cuáles son esas llaves? Por lo menos encontramos dos llaves en la escritura. No, Pedro, que había negado al maestro. Vemos que Pedro es el primero en ponerse a predicar en lo que nosotros llamamos el día del Pentecostés. Y se convirtieron miles y miles de personas. Todos tenían miedo. Pedro, que le había negado, es el que se pone de pie y empieza a predicar. Y utiliza la primera llave, decimos nosotros. La llave de establecer lo que nosotros conocemos ahora como la iglesia del Señor Jesucristo. Es por eso que usted y yo estamos acá. Y la segunda llave es cuando va a la casa de Cornelio y abre la puerta al mundo gentil. Ya no tiene que ser judío usted para entrar, para ser parte de la herencia de Abraham, sino que ahora Dios le dice a Pedro: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Entonces vemos cómo Dios establece entonces la iglesia para que funcione. En ese capítulo 4 del segundo libro de Reyes nosotros encontramos, siguiendo un poquitito el tema de lo que hablábamos anoche, de ser organizado, de tener un presupuesto familiar, vemos que muchas veces nosotros entendemos la escritura, entendemos el que vamos a ir al cielo por lo que Cristo hizo, y a veces queda ahí el nivel de entendimiento, pero no entendemos que hay una mesa preparada para cada uno de nosotros, que hay abundancia en la casa del Padre, que el Padre Celestial no está limitado y que Él nos ama profundamente, constantemente, y que muchas veces nosotros no sacamos de esos tesoros del Padre. Nosotros no nos conformamos con lo que ya entendemos, pero cuando vamos a la escritura nosotros vemos que podemos nosotros meter la mano, pedir, clamar y decir: Dios, tú eres mi Padre, suple en esta necesidad. Y entonces cuando nosotros entendemos eso, no depende del pastor, ¿verdad?, que ore por la persona enferma, sino que nosotros todos nos convertimos entonces en misioneros del Señor, y vamos a tratar de sanar las naciones a través de la palabra de Dios. Los misioneros contaban una historia, por lo menos los misioneros que llegaron a nuestras tierras, contaban una historia muy interesante, ¿no? Ahora, por supuesto, nos tomó a nosotros 7 horas volar de Toronto a España, 7 u 8 horas, ya estamos ahí. Pero en aquellos años había que tomar el barco, ¿no es cierto?, para ir desde aquí a América. No existía el avión. Y entonces se cuenta la historia, le tomaba un mes para llegar de Inglaterra a Nueva York, porque en aquellos barcos viejos. Y se te cuenta la historia de aquel joven que se quería ir para América, empezó a ahorrar para comprar el boleto, compró el boleto del barco y también se compró una lata, un galón para llevar agua y otro galón de galletas. Y allá entró a su camarote. Cuando compró el boleto ya iba a partir, llevó los 2 galones, uno de agua y otro de galletas. Y ahí iba comiendo agua y galletas en todo el viaje. Ya cuando el capitán dijo: solo faltan 2 días para llegar a Nueva York, el joven dice: bueno, mire, estoy harto de comer galletas y agua, ¿no? Yo veo que esa gente sale ahí y come esos grandes banquetes,
empezó a escarbarse en el bolsillo, encontró un poco de plata, dijo, yo voy a ir a comer ahora todo lo que no he comido estos 28 días. Entonces se acercó a un camarero y le pregunta, mire, ¿cuánto me costará comer en ese banquete que ustedes tienen servido ahí? Y le dice, señor, usted puede comer todo lo que quiera. Cuando usted compró el boleto estaba todo incluido. Y él comió galletas y bebió agua por 28 días porque no sabía lo que tenía. Muchos creyentes no saben lo que tienen. Acá está en la palabra de Dios y siguen comiendo galletas y agua cuando hay manjares en la casa del Padre. Cuando podemos nosotros echar mano de la casa del Padre, vivimos en miseria. Y no estoy hablando solo de miseria económica, sino de miseria espiritual. Por el hecho de que no entendemos los principios de Dios. En ese capítulo 4 dice, una mujer de la mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 de mis hijos por siervos. No sé si lo captaron. Le dice, estoy emproblemada porque mi marido me dejó unas deudas hasta aquí. Y ahora viene el acreedor y se va a llevar a mis 2 hijos. Porque en aquellos años no era cuestión, usted no iba al banco y ya firmaba ahí, sino que usted tenía que poner su familia como garantía. Lo esclavizaban a sus hijos si usted no pagaba las deudas. ¿Usted ha escuchado la expresión bancarrota? ¿Saben de dónde viene la palabra bancarrota? No se la inventaron los bancos. No. Ahora es muy común decir bancarrota porque la gente no sabe de qué está hablando. En aquellos años, cuando usted adquiría una deuda, tenía un negocio, eran obreros, eran artesanos, usted llegaba y adquiría una deuda. Entonces, si no pagaban la deuda, venían a su taller y le rompían el banco. Significaba que le quitaban su negocio. Eso significa bancarrota. Lo echaban a la calle porque no podían pagar sus deudas. Ahora, ayer hablábamos de algunos principios así rapidito y no lo pudimos elaborar. Pero decíamos que nosotros damos en primer lugar a Dios lo que le corresponde a Dios. En segundo lugar, ahorramos 20%, fue aquí que dijimos eso, fue en otra reunión. 20% de sus ahorros, de sus ingresos deben ir a una cuenta de ahorros. Y el 70% usted puede vivir con eso perfectamente. Eso lo he comprobado toda mi vida. Yo crecí en un país, el tercer país más pobre del mundo. Y cuando yo acepté a Cristo a los 16, 17 años, cuando tenía 20 años tenía mi propia compañía. Porque entendí esos principios desde el momento en que abrí la palabra de Dios. Gracias a Dios, que Él abrió mis ojos. Entonces, el tema del ahorro es muy importante. Ve acá, dice, este gran siervo de Dios, que andaba por todos lados evangelizando y alcanzando a todo el mundo, perdió a su familia. Ahora que muere, deja en miseria a su familia. Deja en desgracia a su familia. ¿Creen ustedes que es correcto eso? Ahora, ¿cómo debemos de vivir nosotros, los hijos de Dios? Todas estas son cosas prácticas que están ahí. La iglesia no solamente para irse al cielo, sino para aprender a vivir aquí en la tierra. Mientras estamos acá necesitamos comer del pan celestial, comer de la mesa del Señor. Ahí hay abundancia. ¿Cuántos lo creen? Y no tiene que venir nadie a manipularnos, está aquí. No tiene que venir ningún televangelista a decirle a usted que tiene que dar para que Dios... No, ya está aquí. Usted tiene que ser fiel a la comunidad donde usted se congrega, al Señor y a su familia. Y el Señor entonces va a prosperarle en todo. Acá esta mujer viene diciendo, me quitan mis hijos porque mi marido, aunque era muy espiritual, se olvidó de la primera iglesia, que es la familia. Y ahora estamos en problemas.
Una de las cosas que les enseñamos a los pastores es justamente porque muchas veces muchos de los hijos de los pastores abandonan la obra. Algunos se preguntarán por qué. No tiene nada que ver porque es hijo del pastor. Muchas veces tiene que ver con que no hay organización. Y el pastor anda como pollo sin cabeza, decimos allá en Centroamérica, de un lado para otro, saltando por aquí, saltando por allá, estresado, y se olvida de sus hijos. Y se olvida de la familia. ¿No? Entonces, por eso enseñamos a los pastores, tengan mucho cuidado. Su primera iglesia es su familia. Porque cuando la familia está organizada, puede organizar la iglesia, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? Amén. Así funciona esto. Y así funciona la familia también. Entonces los padres, la esposa, el esposo enseñan a sus hijos estos principios y entonces empezamos a vivir en armonía. Quiero que esta señora llega el profeta de Dios a la iglesia, a la congregación, esperando ¿qué esperaba esta señora? Un milagro. Les voy a ayudar. Esta señora esperaba Esta señora esperaba Cuando venimos a la iglesia esperamos que Dios actúe. ¿Cuántos creen que Dios está vivo? No es solamente venir acá y cantar 2 o 3 cancioncitas, la ofrenda, el sermón y ya nos vamos a la casa. No. Cuando venimos acá esperamos que ahora en la adoración, en la alabanza ahí del Padre Celestial, estamos disfrutando de la presencia de Dios. Cuando metemos la mano a la bolsa, nosotros sabemos que vamos a adorar al Padre con nuestro tiempo y nuestra ofrenda. No empezamos a reprender ahí el billete de 20 euros en la bolsa, ¿verdad? Sino que damos para adoración al Padre. Porque nosotros sabemos que eso va a llevar fruto. Los que dieron en Canadá para que yo estuviera acá sabían que iba a dar fruto para que yo viniera a compartir la palabra con ustedes. Y dieron generosamente para poder nosotros llevar. ¿Cómo llegamos al África, a otros lugares, a los niños que estamos alimentando en Honduras? Tiene que ver con que nosotros, como pueblo de Dios, entendemos lo que decíamos anoche, dar pobre, generoso. Son principios de vida, son principios que con eso adoramos al Padre. El dinero no es malo, ni es bueno, es neutral, completamente neutral. Pero el dinero puede servir para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y cuando nosotros le damos a Dios, Él no se queda con nada, absolutamente con nada. La palabra de Dios dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. No dice el dinero, sino la avaricia. El amor, cuando nos aferramos a eso, cuando queremos utilizar el dinero, ¿verdad? Sí, queremos utilizar a la gente y adorar el dinero, entonces estamos problemados. Ahora, de eso habla la Escritura. Mire, no se sorprenda. Algunas personas dicen: bueno, mire, yo no voy a las iglesias porque ahí solo de dinero hablan. No es cierto. La iglesia no debe de hablar solo de dinero, pero debe de hablarlo porque es el segundo tema más importante en el Nuevo Testamento después del amor. Los principios, enseñar cómo administrar el dinero. No es para que usted sacarle dinero a usted, porque usted no ha venido aquí para que le saquen el dinero. Usted lo da por amor al Señor. Usted da porque usted tiene la convicción de que la obra del Señor tiene que seguir adelante. Amén. Y si no quiere dar, no lo dé. No se preocupe, Dios no le ha necesitado, no le va a necesitar. Dios ha hablado por 2000 años, Dios ha conquistado reinos sin usted y sin mí. Y Él, por su misericordia, nos ha dicho: María, Pedro, Ernesto, quiero utilizarte a ti y quiero que a través de ti el Evangelio siga corriendo. Alabado sea el Señor. Aplausos. Mire, la gente que dice ahí: ese pastor solo de dinero habla. Nunca han dado un peso, ni lo necesita el Señor eso. Pero aquí estamos hablando del creyente, aquí estamos hablando de aquel que ama al Señor, de aquel que va montado en el barco y que mira los manjares y que dice: Señor, aquí estoy esperando un milagro. Y eso es lo que el profeta dice. Ahora, este hombre había servido al Señor, tal vez no se había organizado, pero la misericordia de Dios es grande. Entonces Eliseo le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Lo van leyendo conmigo para que lo entendamos. Capítulo 4, Segunda de Reyes. Lo primero que le pregunta Eliseo a esta mujer es: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes? Todos tenemos algo, ¿no es cierto? Amén. Todos tenemos algo. ¿Aló? Amén. Todos.
tenemos dones, talentos, capacidades. ¿Qué tienes en tu casa? Y es interesante que esta es una pregunta recurrente en la palabra de Dios. A Moisés Dios le pregunta: ¿qué tienes en tu mano? ¿Recuerda? ¿Qué tienes en tu mano? Cuando antes de hacer el milagro al faraón le pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Un palo nada más, ¿cierto? Con un garrote Dios va a hacer cosas maravillosas, porque Él no necesita mucho, pero Él quiere que estemos dispuestos a darle lo que tenemos en la mano. ¿Recuerdan la multiplicación de los panes y los peces? Los discípulos vinieron todos acelerados ahí, estresados: Señor, ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? ¿Cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Son muchos. Y dice: Señor, ¿qué tienen? ¿Recuerdan la pregunta? ¿Qué tienen? Vayan y vean qué es lo que tienen. ¿Qué es lo que tienes? Entonces fueron y encontraron a un jovencito que tenía 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. No le vaya a pasar a usted como aquel predicador que lo invitaron a Tenerife, y de repente se pone muy nervioso cuando vio que había una multitud como esta. Y dice: vamos a ver, dice, ¿cuántos de ustedes podrían hacer el milagro de la multiplicación? Dice, ¿cuántos podrían multiplicar 5 panes con 5,000 peces, verdad? Entonces se dio cuenta que se enredó y sigue insistiendo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pueden alimentar 5 personas con 5,000 panes y 2,000 peces? Y la gente no le respondía. ¿Cuántos de ustedes, vamos a ver, que pueden alimentar 5 personas con 5,000? Y de repente se paró uno de los ancianos allá atrás y dice: yo podría hacer ese milagro, pastor. Le dice: ¿cómo le dice usted podría hacer ese milagro? Sí, claro, usted está diciendo alimentar 5 personas con 5,000 panes y 2,000 peces. Con gusto lo hago, le dice. ¿Le vio que se equivocó? Pero la gente de Tenerife es muy amable, muy buena, entonces la volvieron a invitar el próximo año al pastor. Y allá está el pastor. Dice: vamos a ver, el año pasado me equivoqué, dice, pero díganme ahora, ¿quién de ustedes puede alimentar 5,000 personas con 5 panes y 2 peces? ¿Qué tienes en tu mano? 5 panes y 2 peces. ¿Quién puede alimentar 5,000 personas? Nadie. ¿Quién puede alimentar 5,000? Nadie. Al fin el mismo Señor que estaba atrás se pone de pie. Dice: hermano, me escuchó bien, hoy dije yo 5 panes y 2 peces para 5,000 personas. Sí, yo hago el milagro, dijo el hermano. ¿Y cómo lo haría, hermano? Dice: con lo que me sobró el año pasado. Con lo que me sobró el año pasado. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes? Comienza el Señor para multiplicar las bendiciones espirituales y materiales en tu vida, preguntándote qué estás dispuesto a hacer, qué es lo que tienes, qué es lo que vas a ofrecer. Y entonces ella le dijo: tu sierva no tiene nada, solo una vasija de aceite. Ah, ¿tienes algo? Tienes una vasija de aceite. Ahora bien, vea el proceso aquí, bien interesante. El proceso es: dice, ve y pídele vasijas prestadas a tus vecinos. Interesante, ¿no? Vaya a los vecinos a pedirle vasijas prestadas. Hermano Francisco, ¿verdad? Francisco, ¿se llama usted? Isidro. ¿Vamos? Isidro, hermano Isidro. ¿Qué se requiere para ir a pedir prestado? ¿Ah? Una acción, un deseo. Una acción, un deseo, y también hay que colgar el ego en algún lugar, ¿verdad? Hay que ser humilde, ¿no? Y por el otro lado, ¿para qué hay que ir a pedir prestado a los vecinos? Pero vaya, pídale prestado a sus vecinos vasijas vacías, no pocas, muchas. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Haz una vasijita con un poquito de aceite. Entonces ve a los vecinos a pedir prestado. Muchas vasijas. Aquí tenemos 40 personas, 50 personas. Imagínense que todos fuéramos los vecinos a pedir vasijas prestadas y traerlos acá. ¿Qué pasaría? Muy bien. Ve el proceso. Le pide humildad
a esta mujer y le pide que se prepare para recibir una bendición grande. Prepárate para recibir una bendición grande. Dile a tu vecino, prepárate para recibir una bendición grande. Bien, entonces, vea el proceso cómo va acá. Involucra la acción, la voluntad del individuo, pero, ojo, lo que estamos hablando desde ayer. Él le dice esto. Luego entra y enciérrate con quién. Enciérrate con tus hijos. Léalo ahí. Enciérrate con tus hijos. La familia nunca debe estar ausente de la presencia de Dios. Nosotros no solo venimos a la congregación a cantar, a saltar, a bailar, sino que también enseñamos la palabra con nuestra vida y nuestros actos, y que nuestros hijos puedan experimentar los milagros del Señor. Es la forma como ellos van a crecer espiritualmente. Ellos no van a crecer espiritualmente porque nacieron en la iglesia evangélica, por el hecho que uno haya nacido en un garaje, en un cochero, no es un BMW, ¿verdad que no? Porque el hecho de que nuestros hijos nazcan en la iglesia no significa que son cristianos. Entonces le dice, enciérrate con tus hijos, porque ellos también necesitan ser restaurados. Ellos necesitan ver los milagros de Dios. Enciérrate y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Ahora, ¿qué usted haría? Viene el profeta y usted le dice, yo necesito un milagro económico. Entonces yo te digo, ¿qué tienes en tu mano? Una barrita de margarina. No sé cómo le llaman ustedes, esas barritas de mantequilla, ¿no? Bueno, entonces ve a pedir prestado por todos los supermercados, ¿no? Que se te va a multiplicar No sé, ¿qué usted haría? Esta mujer tomó acción, ¿verdad? Ahora bien, ve el versículo 5 y márquelo para su reflexión más tarde. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, márquelo, y sus hijos, y los hijos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. ¿Ven la multiplicación? Ella pudo haberse quedado, este profeta está loco, este pastor está loco, ¿no? Pudo haberse quedado con la palabra, pero ella tomó acción y empezó entonces a multiplicar. Empezó a hacer la obra que se le había pedido que hiciera. Y sus hijos viendo la multiplicación del aceite. Tus hijos tienen que ver cómo la gracia de Dios fluye en usted, cómo la generosidad de Dios fluye en usted. Yo recuerdo cuando tenía como 17 años que estábamos en un retiro de jóvenes y estábamos en una playa así de bella como esta que tiene usted, estábamos en el Caribe. Y ya casi en la madrugada este hombre me pone las manos y trae una profecía a mi vida y dice: veo que el Señor te ha llamado como una fuente de agua para traer vida a muchas naciones. Yo nunca había salido ni de mi pueblo. Y él dice: el Señor te va a llevar por muchas naciones y verás y alcanzarás a miles y miles de familias. Tenía 17 años, yo nunca había salido para ningún lado. Yo sabía que el Señor me estaba llamando. Ahora, yo me pude haber quedado con esa palabra y decir: bueno, hay que ver cuándo sucede. Pero me di cuenta que tenía que ir a la escuela bíblica, prepararme, ¿no? Estudiar la palabra de Dios. Me arrodillaba y buscaba la presencia de Dios. Ir a las naciones no tomó 3 días. Yo digo que 20 años más tarde de esa profecía, entonces surge el programa de radio y empezamos a ir por todas las naciones. No he ido físicamente a todas las naciones, por lo menos en América he ido a todas las naciones, excepto Uruguay. Pero de ahí todos los países en América lo he recorrido. Pero con el programa de radio, el programa de televisión, he ido a miles y miles de naciones y miles y miles de familias. O sea, la palabra de Dios se cumple de acuerdo a lo que nosotros ponemos acción, ponemos la mano, nos ponemos a trabajar, a estudiar, a capacitarnos y a hacer la obra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces acá, o sea, nosotros no es un solamente, no, esto tenemos que doblarlo, ir a otro lugar mucho más grande. Porque esa es la obra de Dios. Dios no va a parar su obra. Amén.
Y Dios ama a España, Dios ama a Tenerife, y Dios va a alcanzarlo a través de ustedes. Amén. Yo creí que iban a aplaudir, ustedes iban a emocionar. Porque aunque tenemos poquito aceite, nosotros sabemos que tú lo vas a multiplicar, que tú vas a hacer milagros constantes a través de nuestras vidas. Entonces imagínense cómo se sentía el corazón de los hijos al ver que el aceite fluía y no se paraba y no se paraba. El milagro se sucedió, y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: tráeme aún otras vasijas. Y dijo: ya no hay más vasijas. Cuando ya no había más vasijas, entonces cesó el aceite. Cierra tus ojos por un momento y mira a Dios donde te quiere llevar. Mira con tus ojos espirituales a donde Dios te quiere llevar. Posiblemente te esté preguntando esta mañana el Señor: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué estás dispuesta? ¿Qué estás dispuesto a dar para la obra de Dios? Deja que esa mujer que el Señor quiere que se desarrolle en tu vida salga esta mañana. Que ese hombre que Dios está preparando, ese hombre interior está preparando para alcanzar a otro, se libere esta mañana. Y ya no estés atado más a los rudimentos del mundo, a los mitos, sino átate a la palabra de Dios, que es la que te va a traer vida, la que te va a llevar por caminos de bendición y de prosperidad. Puedes abrir tus ojos. Cuando cesó el aceite, vino al varón de Dios, el cual le dijo: vende el aceite, paga a tus acreedores, y tus hijos vivid lo que quede. Todavía le sobró para vivir con sus hijos. ¿Cuál fue el milagro ahí? Que se salvó la familia. No perdió a sus hijos. Si su esposo se hubiera dado cuenta que él podía hacer milagros, que él con el poder de Dios podía llamar a las cosas que no son como si fuesen, él no hubiera dejado emproblemado a sus hijos, no hubiera dejado emproblemada a su familia. Y cuando nosotros aprendemos a crecer en la palabra de Dios, entonces nosotros miramos constantemente milagros. Nosotros vemos que el ministerio de Eliseo fue completamente diferente al de Elías. Pero Eliseo iba al corazón de la necesidad de la comunidad, de la madre soltera en este caso, de la tsunamita más tarde en el siguiente capítulo, que lo vamos a estudiar la próxima vez. Vemos cómo el Señor obra a través del ministerio. Entonces, ¿para qué Dios les ha llamado a ustedes? ¿Solamente para reunirse 1 o 2 días a la semana? No. Eso es importante, pero lo importante es que crezcamos en la palabra de Dios, que aprendamos la palabra de Dios, y que lo que tenemos en nuestra mano sea. ¿Qué tienes en tu mano? Tal vez una guitarra, tal vez un talento. Hay que ponerlo para la obra de Dios. Tenemos un amigo, un hijo de un pastor amigo, que se movió a Viena, y él lo que sabe es tocar guitarra. Y allá pues ponía su casco de guitarra ahí, el estuche de la guitarra, y se ponía a cantar canciones del Señor ahí en la calle. Y como no entendían lo que estaba cantando, le venían a tirar dinero ahí. Llegué y se dio cuenta que podía vivir de eso, y cuando alguien se paraba y le preguntaba de las canciones, él lo evangelizaba. Y ahí está, sigue caminando por esos países donde no hablan español para seguir cantando, y el que se le acerca lo evangeliza. ¿Qué tienes en tu mano? Hay un pastor que está trabajando con las pandillas callejeras en nuestro país. Y bueno, están estigmatizados estos jóvenes, pero hay que alcanzarlos también. Y a él se le ocurrió entonces poner un comedor para los niños que viven en esa área. Y muchos de ellos son los hijos de los pandilleros. Y ahí él está dándole de comer antes de ir a la escuela o cuando vienen de la escuela los niños. Ese es su ministerio. Y no tenía mucho, tenía muy poco. Pero allá pasó la hermana Marina y el pastor Pinto y vieron lo que estaba haciendo.
Y dijo Marina, bueno, hay que unirnos a este hombre, está trabajando por estos niños. Entonces todos los meses tenemos que dar algo para que este pastor dé de comer a estos niños. Estaba compartiendo esta historia con un grupo de amigos de El Salvador. Y había una señora ahí, entonces dice, pastor, ¿quiere decir entonces que yo puedo hacer algo en el mercado? Claro, le digo, si el Señor le ha dado talento y capacidades para que usted honre al Señor con eso. Entonces dice, mire, ahí llega uno de esos niños de la calle que siempre andan buscando comida en la basura. Que ustedes tal vez no han visto eso acá, pero en su país, aquí que viene de Latinoamérica, todavía hay niños que están buscando comida en el barril de la basura. Entonces dice, yo voy a hacer una olla de tamales. No se sabe lo que son tamales ustedes. En España no creo que se conozca eso, pero es una especie de pastel de maíz con un poco de carne y arroz. Lo cocinan. Y entonces la próxima vez que la vimos a la señora me dice, todos los miércoles llegan 32 niños a comer tamales. Todos los miércoles. No tiene que venir el pastor a hacerlo. Somos todos las manos y los pies de Cristo Jesús. Todos podemos hacer la obra. Y ver cómo el poder de Dios hace milagros. Cuando nosotros salimos de nuestra tierra, porque el Señor ya había terminado mi escuela bíblica y nos ayudaron para venir a terminar la universidad. Teníamos unas pequeñas empresas, teníamos unas cosas, vendimos todo, absolutamente todo. Pero llegar a Norteamérica, donde todo era caro, bueno, ya después de 6 meses no teníamos mucho. Pero cuando ya no tienes nada, entonces empezás a ver el aceite fluir, ¿no? Terminé mi universidad. Cuando terminé no debía nada, y por el contrario, como saqué buenas notas, era uno de los estudiantes más brillantes, ¿verdad? No porque soy pelón como el pastor, pero sino por la gracia, la misericordia de Dios. Entonces todavía me dieron un cheque, me pagaron por estudiar y ver la gracia de Dios. Creo que estaba unos hermanos ahí que cuando llegamos nosotros, básicamente porque teníamos que ahorrar todo, primeros días para comprar el refrigerador, todo. Llegamos a una señora que estaba vendiendo una refrigeradora y dice, miren, ustedes se ven tan buena gente, dice, que yo les voy a regalar todo lo que hay aquí en esta casa, llévenselo. ¿Ustedes creen que porque somos buena gente o porque la misericordia de Dios está con nosotros? Tienen que ver con la gracia de Dios. Nosotros vamos a ver los milagros constantemente y me seguro que ustedes lo han visto todos los días. Y los milagros se suceden cuando nosotros decimos, Señor, aquí está el poco de aceite que tengo. Tengo un video por acá cortito. Vamos a ver si Pablito nos ayuda con esto. Estas son unas mujeres. Déjame contar la historia. ¿Te acuerdas? Está en Whitler de Guatemala. Espérame un segundito. Te voy a contar la historia. Estas mujeres todos los años, es un grupo de mujeres, se ha comprometido a alcanzar su pueblo. Su pueblo se llama San Juan Comalapa. Es un grupo de hermanos indígenas. Hemos trabajado con él por varios años. Estas mujeres se han comprometido a alcanzar, a evangelizar a todo el pueblo. ¿Cómo lo hacen? Tienen un evento evangelístico todos los años. Y todos los años pagan a un evangelista que venga de donde sea, traen a los músicos, ponen las tarimas, hacen unas cosas maravillosas. Y se han comprometido en uno de los pueblos más pobres de Guatemala a recoger ellos $10,000 para hacer el evento. El evento les cuesta casi $10,000. ¿Y cómo lo hacen? Vamos a dejar que ellas nos cuenten cómo lo hacen. A la luz dice, muy bien, vamos a ver cómo lo hacen. Escuchen la historia. Vamos, dale. No hay edad para hacer misiones, ¿verdad? A cualquier edad podemos hacer misiones. Y usted es la fundadora de este grupo de mujeres. Necesitaría ponernos a caminar, levantar, salir en la calle, pues hacemos paz para el Señor. Es para la obra, Señor, de ese trabajo, hermano. Hemos visto, el Señor va a bendecir la sociedad. Hasta aquí estamos ayudando, hermano. Yo estoy con mis hermanos, es
54 años. Soy de los hermanos organizados, entonces soy de los hermanos. ¿Cuántos años tiene usted? 86. 86 años y está haciendo misiones acá en este campo. Pues Señor, bendiciones, Señor, siempre sí. Los hermanos han orado por mí y el Señor me da la vida y otra viuda, mi esposo ya descansó con el Señor, pero yo siempre tengo ese gozo para orar con las hermanas. Quiero agradecerle profundamente por su corazón hacia las misiones. Vemos que mucha gente no quiere hacer nada por la obra del Señor y usted, aún en su ancianidad, está acá dándonos ejemplo de valor y de alegría de trabajar por la obra del Señor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que vinieron aquí en nuestro país. Es un gozo para nosotros, hermanos, conocer nuevos cristianos, por otro lado, que somos familia delante de Dios, y escuchar su mensaje más cultural. Una bendición para mí, hermano. Bendición para todos, hermanos. Estamos aquí, es una bendición del Señor. ¿Y hermano? ¿Cuál sería su mensaje a aquellos jóvenes que nos están viendo y que tal vez no quieren ir al campo de misiones, ir a evangelizar a otras personas? ¿Qué usted le diría? Convencer cómo es trabajar en la obra de Dios. Cuando uno trabaja en la obra de Dios se siente bendición. Entonces apoyar a los jóvenes, animarlos, que Dios da ese gozo de corazón que siempre hace algo para el Señor. Porque a veces que estamos escasos de centavos, de recursos. Entonces vamos a hacer unos 20 para que antes vinieran con el cositas en la obra de Dios. Y Dios te va a multiplicar los poquitos centavos que nos reunimos y Dios va a multiplicar. Eso es cosas y tiene que apoyar a los jóvenes que están creciendo ahora. Entonces, vamos a apoyar a los jóvenes que hagan para la obra del Señor, para que la obra de Dios crezca. Como la viuda que dio todo lo que tenía. Hermano, Dios sorprende y Dios multiplicó. ¿Cómo le diría usted a nuestros oyentes, Dios te ama y yo también en Cachiquel? Y yo Sierajó y niña mejor. Gracias. ¿Cuántos años tiene nuestra misionera? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene usted? Ellos han comprado unos campos. Esta mujer han comprado unos campos y se dedican a sembrar. Y de ahí producen tamales, producen montucas, todo lo que produce el maíz, y lo venden y todo está consagrado para la obra de Dios. Otras mujeres hacen manualidades y las venden. ¿Qué tienes en tu mano? Y ver el amor con que lo reciben aún en esos pueblos. No tenían hotel en ese pueblo, no tenían un hotel, está remoto. Y un hotelito que había ahí, ellos no consideraban que era digno que nosotros nos fuéramos a quedar ahí. Entonces hicieron un pequeño apartamento para que nosotros vayamos y nos quedamos con Marina, hacer la obra de Dios. No sé si se dan cuenta que ella dice a veces estamos con muy poco dinero, entonces tenemos que trabajar. ¿Se dan cuenta? La palabra clave es trabajar, caminar. Esta semana hemos hecho trabajar al pastor demasiado, ¿no? Y en la noche que llegamos a la 1 de la mañana al apartamento nosotros, porque anduvimos de todo, por todos lados, haciendo entrevistas, trabajando, y todavía él haciendo la labor pastoral. Hay que trabajar para la obra de Dios, ¿sí o no? Estas mujeres han alcanzado a miles y miles de personas, todavía le queda mucha gente por alcanzar en su pueblo, pero la meta de ellos es que todo San Juan Comalapa conozca a Cristo para la gloria de Dios. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Cómo se llama el pueblo? Los Realejos. Los Realejos, ¿cuántos habitantes tiene? ¿15,000? ¿20,000? ¿30,000? ¿40,000? Estamos negociando acá la población.
30,000, miren cuántos hay a su alrededor, cuántos faltan aquí entonces. Si le pedimos el diezmo al Señor de la comunidad de los Realejos, tendríamos que tener 4,000 personas en este lugar. ¿Cuánto cree que podemos tener 4,000 personas en este lugar? Apláudale si lo cree. Es un milagro. Dios quiere hacer milagros. Estamos en tiempos finales y es nuestro el trabajo. Y es donde usted vaya, a su compañía, en su labor, donde usted esté. Ahí es donde nosotros tenemos que abrir la boca, dar testimonio con nuestra vida, y el Señor lo va a hacer. ¿Qué tienes en tu mano? Llama a tus hijos, que puedan ver los milagros. Que esta comunidad se convierta en una comunidad de familias, no de individuos solamente, sino donde las familias puedan ver la gloria de Dios. Va a ser manifestado el poder de Dios. No es la labor del pastor o de la pastora, es la labor de todos. Nosotros solo somos instrumentos de Dios para guiar al pueblo, pero tenemos que guiarnos a la presencia de Dios. Quisiera que incline su rostro un momentito, por favor. Estoy consciente que el desafío que el Señor ha traído a través de su palabra esta mañana es para la iglesia del Señor. Y yo te pido que escuches una vez más esa pregunta en tu corazón. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué estás dispuesto a hacer por la obra de Dios en este lugar? Si tú me dices, pastor, yo tengo que involucrarme más en la obra de Dios. Es más, mientras usted predicaba, el Señor ponía en mi corazón hacer esto. Esto que el Señor puso en tu corazón, yo te pido que lo consagres esta mañana. Esa idea que el Señor puso en tu corazón, tráela al altar esta mañana. Y Señor, yo te voy a servir con un corazón humilde y sencillo. Y a través de mi servicio voy a ver los milagros, voy a ver el aceite multiplicarse todos los días en mi familia. Si tú eres ese creyente y quieres pasar al altar, pasa en este momento. Y nos vamos a humillar un momento bajo la poderosa mano de Dios. Tú me dices, yo necesito consagrar todo lo que tengo al Señor.